Qué lindo verlos a todos. Hablemos acerca de los cambios de planes. Hay cambios de planes que pueden cambiar nuestro estado de ánimo. Vamos a imaginarnos que somos todos hijos de una misma casa, estamos en el rol de hijos y teníamos un plan y de pronto nuestros padres dicen algo y lo cambia todo. Entonces, por ejemplo, tenemos el plan de ir a piscina y estamos haciendo el morralito para ir a piscina. ¿Qué echamos para que no nos quedemos cortos? Ya echamos el vestido de baño, pantalonetica, ¿qué más echamos? Toallita, ¿qué más hay que echar? Bloqueador, ¿verdad? Ahí por si acaso echamos bloqueadorcito, ¿qué más echamos? Champucito, ¿no? Para después de pronto sacarse por ahí el clorito, ¿qué más? ¿Estamos bien ahí? ¿Listo? Gafas, de todo, ¿no? Ahí, ¿qué más? ¿Se echan más cosas o ya estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, de todo, ¿no? Uy, esta gente sí anda bien equipada, yo soy como más reducido en cosas. Bueno, echamos todo eso. De pronto estamos preparando ahí el bolsito, se aparecen nuestros padres y nos dicen, no, ya no vamos. Nos vamos a quedar en la casa haciendo aseo, te toca barrer. ¿Cómo se siente, no? ¿Qué momento de cambio tan dramático? De pronto estábamos poniendo bien guapos para ir de pronto al restaurante favorito y de pronto llegan nuestros padres y nos dicen, no, ya no vamos. Cambio de planes, hacemos almuerzo en casa, te toca lavar la loza. ¿No? También puede haber otro revés. Por ejemplo, estábamos haciendo planes porque papá y mamá dijeron, podemos comprar televisor para ver el mundial. Pero de pronto se acercan y nos dicen, no, ya no compramos televisor. Nos vamos a ir a verlo en vivo. Viajamos el 10 de junio. Entonces, los cambios de planes no siempre tiran para abajo, ¿no? Normalmente, si el cambio de planes lo pone en un escenario peor a uno, pues claro, uno queda así todo bajo de nota. Uy, ¿cómo que barrer? ¿Cómo que lavar la loza, verdad? Pero si el cambio de plan es favorable, lo pone a uno emocionado. ¿Cierto que sí? Lo pone a uno feliz. Normalmente pasa así. Con Jonás no pasó así. Jonás es uno de los profetas del Antiguo Testamento y venimos haciendo una serie de Jonás que terminamos el día de hoy. Hoy es la tercera parte y la última parte de nuestro recorrido por el libro de Jonás, que tiene 4 capítulos. Hoy vamos por la última parte. Jonás fue uno de los profetas que sirvió al Señor antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo y sirvió en Israel. A él el Señor le entregó una misión y la misión de Jonás era ir a predicar a Nínive, que en nuestro mapa imaginario queda ¿dónde? Hagan el favor. Muy bien, queda para allá. ¿Y Jonás para dónde se fue? Para el otro lado, exactamente al lugar más lejano posible. Se fue para una ciudad llamada ¿cómo? Llamada Tarsis, confiando en sus propios deseos en lugar de confiar en la voluntad de Dios. Es decir, se comportó como un hijo obediente. No, como un hijo ¿cómo? Rebelde, absolutamente. Se va para allá, pero el Señor se encarga de tratar con Jonás. Jonás ora al Señor y el Señor le da una nueva oportunidad. ¿Habrá alguien aquí en esta casa a quien el Señor le haya dado una nueva oportunidad? ¿Será que el Señor nos ha dado nuevas oportunidades a nosotros o no? Ahora, Nínive era una ciudad malvada. Nínive era una ciudad históricamente conocida por sembrar el terror, por ser muy violenta, por tener como estrategia política y militar hacer cosas que fueran atroces a sus enemigos, pero que dejaran una huella atroz en el corazón de los demás. Tengo una lista aquí de las prácticas documentadas que hacía Asiria como parte de su práctica política y militar. Quiero leérsela. Entre sus prácticas más conocidas estaban el empalamiento de prisioneros, la decapitación masiva de enemigos, la exposición pública de cabezas y cuerpos, mutilaciones diversas. Podían quitarle a sus enemigos la nariz, o elegir quitarles las orejas, o elegir quitarles las manos. Esto es real, esto no es por ahí una película de terror ficticia, no, esto es real. Hacían eso. Imagínese usted encontrarse de pronto a una población enemiga de los asirios en la que todos tienen en su cuerpo la ausencia, por ejemplo, de alguna de sus orejas. Imagínese usted encontrarse con ese pueblo. Deportaciones masivas de poblaciones enteras, tortura pública de líderes rebeldes y tengo acá como último lugar, desollamiento de sus enemigos derrotados. Imagínese usted ese escenario de que cogieran a un enemigo y de pronto delante de todo el pueblo empezaron a quitarle la piel a esa persona viva. Esto lo hacían ellos. Entonces cumplía con un propósito, generaba una propaganda de terror, de manera que muchos enemigos, cuando tenían que enfrentarse a Siria, decidían rendirse
antes de tener que enfrentarlos a ellos y tener que pasar por algo como eso. Si el enemigo se veía en desventaja, en lugar de pensar, me va a tocar alguno de estos escenarios, mejor me rindo. Y lo lograban, funcionaba. Ahora, tú te imaginarás que esto era parte de su carácter, no solamente contra sus enemigos, sino que como sociedad hacía parte de su día a día. Entonces sí, su sociedad estaba marcada por la crueldad, por la violencia, por el abuso de poder, por la imposición autoritaria de impuestos, por el abuso hacia el pueblo, sobre todo pues hacia los pueblos que eran conquistados por ellos. Así que después de siglos de paciencia del Señor con ellos, finalmente lo único que queda es el juicio del Señor. Y ese es el mandato que le da el Señor a Jonás: ve y predícales a ellos, y se acabó la paciencia, llegó el momento de juicio. Así que Jonás primero fue desobediente, el Señor le da una nueva oportunidad, él dice, está bien, voy a hacerlo, y fue a predicar. Jonás fue y predicó, y estas personas no solamente creyeron al mensaje del Señor, sino que esta generación se arrepintió y abandonó su maldad, y por lo menos esta generación de asirios en Nínive cambió para bien, y se convirtieron en personas que abandonaron su mal camino para empezar a temer a Dios. ¿Se convirtió en la realidad de Asiria para siempre? No, pero por lo menos de esta generación sí, ellos cambiaron y se volvieron al Señor. Entonces, después de que ellos se arrepienten, la palabra del Señor termina diciendo en el capítulo 3, versículo 10, este es el final del capítulo 3, con este terminábamos en nuestro compartir de la palabra de Dios hace 15 días. La palabra del Señor termina así, el capítulo 3, y luego empezamos el 4. Vamos a leer juntos. Te pido que leamos la palabra del Señor con todo nuestro corazón, que lo hagamos audiblemente para que conectemos mucho más con ella. La palabra del Señor dice así, dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, ¿qué hizo? Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Ahora empezamos el capítulo 4 y dice así, este cambio de planes, ¿qué cosa? Molestó mucho a Jonás. ¿Y qué más? Y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por esto huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, que estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Entonces el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Y yo te invito a que nos pasemos la pregunta a nosotros y nos preguntemos acerca de Jonás. ¿Cómo nos parece la actitud de Jonás? ¿Será que estaba bien que estuviera enojado Jonás? ¿Estaría bien que ese cambio de planes, el hecho de que el Señor, al ver el arrepentimiento de estas personas, al ver su cambio y cambiar también su destino, estaría bien que ese cambio de planes generara en Jonás esta reacción? ¿Qué debería generar en él? ¿Furia o debería generar en él alegría? Sin embargo, tú y yo nos damos cuenta de que causa lo contrario. Genera en él una molestia que no es poca. Dice que se molestó mucho y se enfurece, se enoja. Y cuando se enoja, ¿qué pasa? Explota. ¡Puf! Explota y empieza a hablar con irrespeto hacia el Señor, ¿verdad? Somos irrespetuosos cuando explotamos en enojo. Ahora esta persona no solamente explotó contra alguien y que ya estaba mal, sino que explota contra el Señor. Pero ¿sabes qué pasa cuando también explotamos en enojo? Que se nos va la mano en la forma como hablamos y podemos decir cosas malas, pero también decimos verdades. ¿Está conmigo o no? Muchas veces en esas explosiones de enojo se salen cosas de aquí que estaban encapsuladas y no habían salido, y se dicen de mala manera y en mal momento salen ¡buf! En medio de la explosión. Así que tú y yo en medio de la explosión encontramos con verdades de Jonás que explotan de su corazón y quiero que las compartamos. La primera de ellas es esta, la tengo aquí escrita. Jonás vivía una nueva oportunidad de parte de Dios, obedeció lo que el Señor le mandó, pero su corazón no era como el corazón de Dios. ¿A alguien más le habrá pasado esto? Yo creo que esto nos ha pasado a todos, que un día empezamos una vida nueva con Dios y empezamos a obedecer cosas que Él nos dijo, pero el cambio de nuestro corazón no es instantáneo, toma tiempo.
Y nos damos cuenta de que en la medida que vamos recorriendo el camino, hay escenarios donde nos damos cuenta mi corazón realmente no se parece al Señor. Nuestro corazón va cambiando de manera progresiva. Nuestro carácter se va haciendo como el de Dios, como dicen estudiando matemáticas, sí y solo sí nosotros permanecemos conectados con Dios, en una relación real con Él. Entonces, mira lo que dice 2 Corintios 5:17 acerca de esto. Vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? En 2 Corintios 5:17. Leámoslo juntos. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si tú y yo volvemos al principio del versículo, tú y yo nos encontramos con una condición bien importante. Dice, esto significa que todo el que ¿qué cosa? El que pertenece a Cristo. Y si tú y yo cambiamos de traducción bíblica y vamos a la Reina Valera, vamos a pedirle a nuestros amigos de producción que nos ayuden con esa transición. Y si tú y yo vamos a la Reina Valera, este texto bíblico se traduce así. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, y tú y yo entendemos que ese sí no es una afirmación, ese sí es una condición. Entonces dice que ese milagro solo sucederá si una persona permanece en Cristo. De manera que nosotros un día decimos al Señor que le entregamos nuestro corazón y empezamos a obedecerlo a Él. Pero esa transformación interna con la que nosotros vamos viendo cómo nuestro corazón se parece más al suyo, solo sucederá, sí, solo sí sucederá si nosotros estamos en Cristo. Permanecemos ahí. De manera que tú y yo nos encontramos a unas aquí. Él, claro, él toma la nueva oportunidad que el Señor le da, empieza a obedecerlo, pero de pronto, frente a este cambio de planes, él se da cuenta de que la realidad de su corazón es que no se parece al Señor. Realmente su corazón no va en el mismo sentido que el de Dios, y los cambios de planes, muchos cambios de planes en nuestra vida generan en nosotros el mismo efecto. Cambio de planes, ¿como qué? Como que de pronto usted va manejando, ¡pum!, se choca el carro. ¿Qué pasa una vez se choca el carro? Entonces, por ejemplo, uno examina, se me sale una grosería, ¿verdad? Yo puedo comprobar si al bajarme del carro estoy iracundo para pelear con el Señor que me chocó o con el que estrellé, o para defender lo indefendible, de pronto para que Él pague aunque yo la haya embarrado, y yo me doy cuenta de si mi corazón se parece al Señor, ¿verdad? Y esto mismo pasa en otro tipo de escenarios. Si me machuco un dedo, se me riega la leche y me parte el plato, ¿verdad? Se me mancha la camisa con límpido. ¿Sí está conmigo o no? Lo que sucede ahí termina siendo una oportunidad para que yo me dé cuenta si me parezco al Señor Jesús o no. Si se me riega la leche, en ese momento yo reconozco si me parezco a Cristo. ¿Sí está conmigo? Cambio de planes. Cambio de planes como qué, como que un día me quede sin empleo. Si una vez me quedo sin trabajo, yo sigo confiando en el Señor y sigo buscándolo con la misma pasión y con el mismo fervor, ahora que ya no tengo asegurado el próximo salario. ¿Sí? Ese cambio de planes se convierte en una oportunidad para saber de qué está hecho eso que yo le digo al Señor cuando le digo que Él es lo primero para mí, o que creo en Él y que confío en Él. ¿Sí? Ahora el escenario opuesto también sirve, ese cambio de planes. Como que un día puse un negocio y mi expectativa era que con ese negocio me fuera bien, pero resulta que me empieza a ir mucho más que bien. Empiezo a ganar muchísimo más dinero del que soñé. Y sirve como una gran oportunidad este cambio de planes. De pronto yo me había hecho un presupuesto, pero ese presupuesto se fue muy arriba, para que yo empiece a preguntarme y a darme cuenta si sigo buscando al Señor de la misma forma, si sigue habiendo en mi corazón la misma pasión, o si de pronto frente al cambio de planes ahora le digo al Señor, ya no tengo tiempo para buscarte, estoy tan bendecido que no tengo tiempo para caminar contigo. Así que el cambio de planes se convierte en un escenario para ver qué hay dentro de mí. Creo que tú y yo podemos entender que el dinero, por ejemplo, no cambia a las personas, sino que les da una oportunidad de ser quien realmente son. Entonces, si una persona buscaba al Señor con todo su corazón, cuando tenía poco, y amaba al Señor con todo su corazón, cuando tenga mucho, ¿qué pasará? Lo seguirá amando, ¿verdad? Pero si una persona buscaba al Señor con mucho fervor cuando tenía poco, y cuando tiene mucho ya deja de buscarlo, ¿será que lo amó? Tal vez no. Tal vez no.
Otro cambio de planes que sirve como un escenario para comprobar qué hay en mi corazón es una enfermedad grave. Es un cambio de planes, ¿verdad? De pronto íbamos bien con nuestra salud y aparece un cambio de planes que se convierte en una oportunidad para ver si mi corazón se parece al del Señor. Hace un año exactamente, mi padre estaba internado en la unidad de cuidados intensivos de aquí al Socorro. Te imaginarás que para nosotros como familia recordar ese escenario es algo inevitable. Recorrer las fechas y pensar cómo era para nosotros ese camino hace un año. Vaya cambio de planes, ¿verdad? Días antes todo estaba, entre comillas, normal para nosotros y de pronto un día papito se puso malo. Y hace un año mi papá estaba internado en una unidad de cuidados intensivos. Y ese cambio de planes sirvió, entre muchas otras cosas, para descubrir una verdad muy poderosa. Algo que vi en mi corazón desde que mis padres entregaron su vida al Señor. Y es que no hubo lugar para maldecir, no hubo lugar para quejarse, no hubo lugar para molestarse con Dios, ni para enojarse con Él, ni para renegar acerca de Él. Todo lo que vi en esos días fue, una vez más lo que vi desde que mis padres entregaron su vida al Señor, fue una actitud de gratitud hacia Dios, fue una gratitud de adoración hacia el Señor, fue una actitud de bendecir todo el tiempo, aún en medio de las lágrimas, porque en medio de esos cambios de planes hay una oportunidad para descubrir qué hay en nuestro interior. Revisando esas fechas me daba cuenta de verdades muy potentes. Mi padre entró a la unidad de cuidados intensivos el 13 de mayo. El 13 de mayo celebramos en esta casa la Cena del Señor. Y recuerdo que ese día fue muy conmovedor para nosotros. Ese día muchas lágrimas al interior de nuestro hogar se derramaron, al interior de mi casa. Pues estuve ahí con mi madre, entrando a esa unidad de cuidados intensivos, oyendo todas estas cosas, hablando con mi padre, la que yo pensaría en ese momento que tal vez podía ser la última vez, si era que el plan de Dios en ese momento era que él partiera con él. Ese día sucedió y esa noche vinimos aquí a vivir en la casa de Dios la Cena del Señor. Habiendo hablado con mi padre por última vez a mediodía, vinimos a servir esa noche a este lugar y entendí que debía asumir la tarea de predicar la palabra del Señor las próximas semanas para que mi madre estuviera 100% al pendiente de mi papá. Y en ese lugar de oración fui y le pregunté al Señor a solas acerca de qué debería hablar. Y recuerdo que en mi corazón sentí una profunda convicción acerca de enseñar sobre la fe y de que hiciera una serie así como correspondió con Jonás, que es una serie de 3 entregas de enseñanzas de la palabra del Señor acerca de la fe. Desde ese día en mi corazón supe que debía hacer 3 entregas acerca de la fe. No de esa fe humana que se vende como motivación, como si se estuviera haciendo coaching, sino que esa fe bíblica en la que tú y yo podemos entender que la fe no es algo que pone a Dios en un rol de servidumbre, sino que la fe es algo que abre la puerta para que la soberana voluntad de Dios opere en nuestra vida. Entonces, cuando yo tengo fe, no tengo una fe que pone a Dios como un maquinista detrás mío para ver qué montaña le muestro, a ver si Él la empuja a mi criterio, sino que la fe es una llave que permite que, si corresponde a la soberanía de Dios, correr esa montaña que está frente a mí, como lo dice su palabra, Él lo haga. Pero hay ocasiones en las que la fe sirve no para quitar la montaña, ni el desierto, ni el mar, mientras los enemigos lo persiguen a uno, sino la convicción de que uno podrá atravesarlos con el corazón firme de la mano de Dios y llegar al otro lado. Y empezamos esa serie y recorrimos los 3 fines de semana. Terminaron. Y al siguiente martes llegamos a celebrar la Cena del Señor una vez más. Compartimos del pan y de la copa del Señor y esa noche papá partió con Dios. ¿Cómo le parece a usted? Tal vez alguien diga que es casualidad. No puedo compartir ese pensamiento. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que en las manos de Dios había un trazo de un camino por recorrer y nos tomó de la mano para que pudiéramos recorrerlo junto a Él. Y en medio de ese cambio de planes, bendito Dios, pudimos una vez más tener una oportunidad de examinar y permitir que el Señor obrara en nuestro corazón y descubrir una verdad de Dios es bueno todo el tiempo. Su palabra no deja de cumplirse.
sus principios todo el tiempo uno no hace sino comprobar que son reales y son verdad en medio de las risas y de las lágrimas. Y cuando cambian los planes, uno solo tiene la oportunidad de comprobar qué tanto uno conoce a su Padre, qué tanto hay en el corazón de Él y acerca de Él. Bendito Dios, ¿verdad que sí? Así que los cambios de planes son una oportunidad para descubrir lo que hay dentro de nosotros. Jonás pudo descubrir lo que había en el suyo. Otra verdad acerca del corazón de Jonás es que lo que él deseaba para los demás no era lo mismo que él deseaba para él. Pudo descubrirlo en medio de esta explosión de ira. La verdad es que lo que él deseaba para los otros no era lo mismo que él deseaba para él. Cuando él estuvo allá en la panza de ese gran pez, ¿qué le decía al Señor? ¿Alguien se acuerda? Podemos parafrasear o pensar en una idea. ¿Qué le pedía él al Señor? Que lo sacara de ahí, ¿verdad? Él rogaba al Señor y en medio de su oración él decía al Señor, en lo más profundo de la oscuridad de este momento de mi vida donde me siento morir, clamé al Señor y el Señor me escuchó. Él le estaba pidiendo al Señor y oraba al Señor creyendo en que el Señor podía darle una nueva oportunidad. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué quería él para los de Nínive? ¿Qué quería? ¿Una nueva oportunidad? No, ¿qué quería este Señor? Destrucción. Él quería para él, allá en medio de la panza de ese pez, Señor, te ruego, ten compasión de mí. Pero ¿qué quería para el vecino? Mátalos a todos. ¿Cierto que sí? ¿Verdad? Y el Señor encuentra en Jonás la última oportunidad para Nínive. Y este terrible tiene en su corazón eso. ¿Dónde lo descubre? En medio del cambio de planes. Ahora, cuando tú y yo nos acercamos a pedirle perdón al Señor, ¿qué esperamos de Él? ¿Qué esperamos de Dios? Nosotros esperamos cosas que sabemos que nuestro Dios amoroso nos ofrece. El Señor nos ofrece su gracia, ¿cierto que sí? Entonces cuando nos acercamos después de haberla embarrado y le pedimos perdón al Señor, nosotros esperamos gracia, es decir, que nos trate no como merecemos, sino que nos trate de la forma justo en la que no merecemos, que nos dé una nueva oportunidad. ¿Sí esperamos eso o no? Claro, y su palabra nos muestra que Él nos la ofrece. ¿Qué más esperamos? Que nos dé perdón. Que en medio de esa gracia Él perdone nuestra falta, que no nos considere más un deudor, y por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, Él perdone nuestro pecado. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? ¿Y qué más esperamos? Esperamos un nuevo comienzo, esa nueva oportunidad de levantarnos de donde caímos y ser personas distintas. ¿Cierto que sí? Ahora, tú y yo podríamos preguntarnos, ¿cómo soy yo cuando alguien me pide perdón a mí? ¿Cómo soy yo cuando alguien se me acerca, la ha embarrado conmigo y me dice, perdóname? Hay quienes no hablan. Alguien se le acerca y le dice, ¿me perdonas? Y, ¿verdad? ¿Cómo sería el Señor allá crucificado? Y crucifican al lado del Señor a dos malhechores, ¿no? Dos delincuentes condenados a muerte. O sea, no eran personas así socialmente conocidas por su bondad. Están crucificados al lado y un hombre está muriendo y sinceramente, de corazón, le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Usted se imagina al Señor? ¿Ah? ¿Cómo le dice el Señor? Le dice el Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hay otras personas que cuando les piden perdón dicen, voy a pensarlo. ¿Ah? ¿Cómo la ve? ¿Usted se imagina al Señor ahí, con esta persona agonizando y diciéndole, espere, lo pienso? ¿Ah? Hay otras personas que se les acercan a pedir perdón y ofrecen el perdón a cuotas. Lo dan por cuotas. Entonces de pronto el primer día el esposo de pronto le va a acercar a la señora y no se atreve porque le da miedo. Al día 2 se acerca con un pocillito de aromática. Se acerca así, se lo pone en la mesa y sale corriendo. Vuelve y se lo tomó. Al día 3 trae el pocillo con aromática. Ya lo recibe en la mano. Día 4 trae el pocillo y le dice, ¿me trae una galleta? Le responde, ya le habló. Al día 4 le trae galleta. Al día 5 ya le extiende una frase más de la conversación y le va dando el perdón por cuotas. ¿Dónde en la palabra del Señor enseñará el perdón? Algo así, ¿verdad? Hay otras personas a las que les gusta ver al otro sufrir. Casi, que haga ruegos, que se arrastre casi, humillado,
No, es que tengo que verlo sufrir para que sienta cuánto me dolió a mí. Quiero verlo que sufra, que me ruegue más. Si hay personas que piensan eso o no. De pronto no se lo dicen al que corresponde, pero de pronto a veces sí se lo dicen por allá al colega o a la colega, ¿verdad? Y abren el corazón. Ahora, ¿será que podremos preguntarnos como hace 15 días, Jonás, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Ah? Jonás, ¿estás ahí? O pensemos en nuestro corazón, ¿qué le deseamos a las personas que nos han hecho daño, pero no nos han pedido perdón? ¿Qué le deseamos a esas personas? Porque nosotros en medio, en la panza de ese gran pez, le pedimos al Señor compasión. Y entendiéndonos en nuestros errores, le pedimos al Señor que nos dé una nueva oportunidad. Pero ¿qué deseamos nosotros para los que nos han hecho daño y no nos han pedido perdón? O en cualquier otro escenario de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué le deseamos nosotros a la gente que es competencia laboral para nosotros? ¿Qué le deseamos? ¿Si está conmigo o no? A veces uno entra a locales, aquí en el Socorro me ha pasado, creo que alguna vez lo mencioné. Una vez me encontré un letrero que decía, que Dios te multiplique lo que me deseas. Y yo quedé en un gran conflicto interno. Yo pensé, ¿qué habrá en el corazón de esa persona cuando puso ese letrero? ¿Ganas de bendecir? ¿O habría ganas de sacarse el clavo de venganza? ¿Qué habrá? No lo sé. Démosle el beneficio de la buena fe. Pensemos que quiere bendecir. Yo de una vez, Señor, bendice a esta señora, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Qué habría? Pero tú y yo nos podemos preguntar, ¿qué quiero yo para la gente, por ejemplo, que es competencia laboral para mí? ¿Alguien más tiene un negocio de lo mismo? ¿Yo qué le pido al Señor para mi negocio? ¿Qué le pido? Señor, bendíceme, ¿verdad? Que lleguen clientes, que me vaya bien, que tenga ventas. ¿Y qué pienso acerca del otro? ¿Sí? ¿Si está conmigo o no? ¿Qué debería pensar? ¿Qué debería pensar? ¿Será que si el Señor lo bendice a él, ya el Señor no tiene para bendecirme a mí? ¿O será que nos puede bendecir a ambos? A todos. ¿Sí está conmigo o no? A todos nos puede bendecir, ¿sí o no? Sin necesidad de sentir envidia de nadie. ¿Sí está conmigo o no? ¿Algún envidioso por aquí? ¿No? Bendito Dios. ¿Cierto? Gracias al Señor. Ahora, Jonás se encontró en medio de ese momento con una verdad en medio de la explosión de su corazón. Y era que él quería gracia para él, pero quería juicio para los otros. ¿Sí está conmigo o no? Quería bendición de Dios para él, misericordia, pero quería lo otro para los demás. Quería que les fuera mal. Quería que a él le fuera bien, pero que a los demás les fuera mal. Y la tercera verdad que Jonás descubre en medio de este cambio de planes es que él amaba su deseo en lugar de amar el deseo de Dios. Y tú y yo nos damos cuenta de que el deseo de Jonás comprendía no solamente juicio para esas personas, sino que su deseo era también que su palabra se cumpliera. Su deseo también obedecía a su orgullo. Jonás quería que su reputación se extendiera como la de un profeta que decía y se cumplía. Él no quería quedar como el profeta que dijo y no pasó. Él prefería que su reputación como profeta quedara bien alto, aunque eso costara la vida de miles de personas. ¿Sí está conmigo o no? Él prefería su reputación por encima del bienestar de las demás personas. Él amaba su deseo en lugar de amar el deseo de Dios, de la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios fuera buena. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Alguien me ayuda? La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y tú y yo nos podemos preguntar, poniéndonos en la piel de Jonás, ¿cuál preferimos nosotros? ¿Nuestro deseo o preferimos el deseo del Señor? Porque cuando una persona expresa el egoísmo, aunque sepa cuál es la voluntad de Dios, aunque tenga un buen consejero, un amigo se le acerque y le hable, aunque le prediquen la palabra de Dios, cuando una persona expresa el egoísmo, prefiere su deseo, aunque eso le cueste la vida, aunque eso le cueste su matrimonio, aunque eso le cueste su familia, aunque eso le cueste todo, aunque eso le cueste bienestar a su comunidad. Prefiere su deseo, su mala intención, la saciedad de ese placer que tiene por dentro. Lo prefiere, aunque esté causando daño, aunque cueste la vida de otros. Lo prefiere, lo elige. Y Jonás descubrió que esa era su verdad. Él amaba su deseo por encima de la voluntad de Dios. De manera que los cambios de planes le sirvieron a él para descubrir todas estas verdades. Y la respuesta del Señor
frente a la actitud de Jonás fue una pregunta. El Señor le pregunta: ¿te parece bien? ¿Te parece bien enojarte por esto? Y en medio de esa pregunta le encierra: ¿te parece bien todo lo que estás sintiendo? Entonces la palabra del Señor dice así en el versículo 5. Vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 10, hasta el versículo 8, perdón. Vamos a leer desde el 5 hasta el 8. Vamos a seguir adelante en la palabra del Señor juntos. Y la palabra del Señor dice en el versículo 5 así. Dice: entonces Jonás fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada, como una carpita, como un lugar donde se pudiera ahí ubicar. Dice: y luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, ¿Dios qué hizo? No, alguien que lea más fuerte esas 4 palabras que siguen. Ahora, el Señor Dios, ¿qué hizo? ¿Proveyó qué cosa? Proveyó una planta frondosa. Dice que proveyó que una planta frondosa creciera y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Eso le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó ¿qué cosa? No, alguien que lo diga bien fuerte. Pero Dios ¿qué cosa? Proveyó también un gusano. Dice la palabra del Señor: al amanecer del día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Ahora yo te hago una pregunta: ¿quién proveyó la planta? ¿Y quién proveyó el gusano? No, espéreme, otra vez. ¿Quién proveyó la planta? Dios. ¿Y quién proveyó el gusano? Vea esto tan impresionante, porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros podemos echar a perder nuestra vida a partir de nuestras propias decisiones y acciones. Nuestros propios pecados pueden destruir nuestra propia vida, pero también nuestras malas decisiones pueden abrir la puerta para que se cumpla en nuestra vida el propósito del ladrón. ¿Alguien recuerda cómo dice la palabra del Señor en Juan 10:10 acerca del propósito del ladrón? El propósito del ladrón es robar, es matar y es destruir. Así que a la mínima brecha de decisión que tenga oportunidad para entrar en una vida, en un matrimonio o en una familia, el ladrón va a entrar a intentar robarse todo lo que pueda, a intentar matar y intentar destruir todo lo que pueda. Pero mira que también la palabra del Señor nos está mostrando que cuando un hijo suyo necesita ser formado, Dios puede proveer la planta, pero también puede proveer el gusano. Es decir, así como Dios puede dar algo, Dios también puede ¿qué cosa? Puede quitarlo para formar el corazón de un hijo que necesita ser formado. Lo más importante no son los bienes materiales que nosotros tengamos. Lo más importante no es tener mucho tiempo de vida y acumular muchos años. Lo más importante ni siquiera es nuestra salud física. Lo más importante es nuestro corazón. Y el Señor nos está diciendo como un buen padre que si en cierta ocasión el Señor tiene que disponer de proveer una planta, pero a la vez proveer el gusano para quitar algo y con eso formar nuestro corazón, el Señor está dispuesto a hacerlo si es necesario. Ahora, ¿cuánto llevaba el Señor lidiando con Jonás? Ya buen rato, ¿cierto que sí? Ya llevaba un buen rato lidiando con Jonás. ¿Y se disponía Jonás a ser transformado? ¿No? ¿Qué hacía? Hasta ahora que hemos visto, se pone bravo, ¿no? Se pone bravo. Mire por favor usted el que está al lado, si está bravo. Pero Jonás se ponía muy bravo, ¿verdad? Jonás se ponía enojado. Esta era la manera de él afrontar este proceso, de manera que el proceso fue necesario para Jonás. Jonás no fue un hombre dispuesto para ser transformado por Dios, de manera que este tipo de proceso fue necesario para él. Y para variar el enojo de Jonás, mira lo que dice el versículo 9. Vamos a seguir leyendo desde 9 hasta el 11. Leamos juntos qué dice la palabra del Señor. ¿Listo? ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Dice: entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera?
Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Si a usted y a mí se nos daña la nevera, ¿qué hacemos? Si se nos daña la nevera, ¿qué hacemos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Usted tiene ahí guardada carnecita, pollito, tiene ahí guardado tomatico, cebollita, ¿qué? Todas esas cositas que uno guarda en la nevera y usted tiene ahí guardado, se daña la nevera, ¿y qué hacemos? Llamamos al técnico, ¿cuándo? Lo más pronto posible, ¿verdad? Le ponemos celeridad a eso. Si usted de pronto tiene un vehículo que es necesario para su trabajo y se le daña la moto o se le daña el carro, ¿qué hacemos? Mecánico, ¿cuándo? Inmediatamente, ¿verdad? Imagina, amaneció pinchado. ¿Para cuándo la despinchada? De una, urgente. Llamamos al que podamos. Empezamos a buscar y buscamos solución para eso. Ahora, si se nos enferma un hijo gravemente y vemos que no podemos en casa controlar la enfermedad, ¿qué hacemos? Cuando mi hijo era un niño pequeñito, no recuerdo exactamente cuántos años podía tener, pero estaba chiquito. Ese dato lo puede regalar con precisión mamá. Llegó un 24 de diciembre en el que le empezó una fiebre, después del momento de compartir en familia y estar en casa, al niño le empezó una fiebre que no pudimos controlar en casa. Nos dimos cuenta de que no había forma de que bajara y el niño estaba ya en un momento en el que la fiebre se puso realmente muy agresiva y muy fuerte. Intentamos llamar un taxi para ir al médico y el 24 de diciembre no había ningún taxista trabajando. Vivíamos en ese tiempo en el portal de Saravita y lo que hicimos era más de la medianoche, no sé exactamente qué hora de la madrugada de ese momento, pero lo que hicimos fue con mamá tomar a nuestro hijo, con mi esposita, ponerle una cobijita encima, mi amado, y bajar caminando hasta urgencias a la hora de la madrugada. ¿Qué era? Somos padres heroicos, ¿no? Eso hace cualquier padre que ama a su hijo, ¿cierto que sí? ¿Sí lo hacemos o no? Lo hacemos. Y bajamos caminando con el niño. En ese momento no teníamos vehículo, no teníamos carro. Bajamos con el niño a pie, llegamos a urgencias y lo que correspondió hacer a esa hora de la madrugada, ahí estuvimos con nuestro hijo hasta que los medicamentos que, bendito Dios, le pudieron suministrar allá en urgencias hicieron efecto y el niño se estabilizó, se puso mejorcito. Y al salir de ahí, avanzada la madrugada, volvimos a casa. No teníamos carro, bendito Dios, llegó la policía. En ese momento pasó una patrulla que acababa de traer a un enfermo, una persona que, bueno, por allá se había agarrado a una pelea y llegó a la herida de la pelea, pero ahí estaba la policía y quedó ahí parqueada y salimos y nos hicieron el favor de llegarnos a casa y el niño salió y pues volvió feliz porque le había parecido fantástico que se había subido una patrulla de policía. Tenía como 4 añitos, tal vez, hermosa. ¿2 años? 2 años tenía. Mire usted, nunca las historias de familia y un papá son confiables. Nunca confíe usted en eso, a menos que tenga un pie de página que diga verificado por mamá. Si eso ha sido verificado por la madre, créalo. Si no, no crea nada. Dude de todo. Dude de todo. Bueno, 2 años tenía el niño, entonces ya hablaba y que patrulla de policía, feliz, volvió a casa. El niño y después de esas horas de la madrugada volvimos a casa. Es una reacción que no es de un padre heroico, no, es sencillamente la reacción que hace cualquiera de nosotros como padres que amamos. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando frente a la necesidad de Dios que tienen otras personas? ¿Qué estamos haciendo ahora? Porque esa necesidad no es un evento en el futuro, ni es un evento que quedó en el pasado, es una necesidad actual. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora frente a la necesidad real de vivir en oscuridad y que solamente el Señor puede solucionar? ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios y como iglesia? ¿Cuál es nuestra reacción? Porque tú y yo podemos recordar cuál fue la reacción de nuestro Señor. Dios Todopoderoso, siendo siempre el mismo, intocable por la maldad de cualquier ser, decidió abandonar su trono y ponerse en la condición tan pequeña del ser humano al que Él creó y amó desde el principio, absolutamente vulnerable para estar en el vientre de una mujer.
absolutamente vulnerable para ponerse al cuidado de un hombre y una mujer como usted y como yo. Crecer en medio de esa condición, vivir una vida hermosa y perfecta, poniéndose a prueba en todas las cosas como un ser humano, absolutamente vulnerable, para llegar un día después de haber hecho todo lo que había prometido para que pudiéramos saber que era el Hijo de Dios, terminar muriendo en una cruz, torturado vilmente por nosotros, los seres humanos, entregándolo todo en una cruz sin dar demora. Y luego nos deja escrito que tú y yo tengamos la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo nos podemos preguntar, ¿cómo reaccionamos en medio de nuestro día a día frente a la necesidad de los demás? La verdad es, yo lo digo con dolor, que muchas veces actuamos con más diligencia cuando se nos daña una licuadora, cuando se nos daña una nevera, cuando se nos daña una moto, un carro. La realidad es que si examinamos nuestras vidas, tal vez encontremos años en los que nos preocupamos mucho más por un electrodoméstico que por la condición del alma de un vecino, de un amigo. Somos tan cortos y tan limitados que nuestra compasión muchas veces llega a la altura de lo material. Y por eso nuestros pensamientos a veces llegan a ser tan humanos, tan terrenales, que cuando pensamos en el bienestar de un niño y en el título de buen padre hacia un hombre, pensamos que un hombre merece ese título si le pasa la cuota alimenticia a un niño. No es buen padre porque cumple. Así somos humanamente. Y si tú y yo reflexionamos, estaremos de acuerdo. Y si nos preguntamos, ¿será que un niño todo lo que necesita de un padre es una cuota de alimentos? No. Su alma tiene una necesidad que es exageradamente más alta que su dinero. Ese niño necesita a su papá poniéndole la cobija en la noche, dándole un beso. Necesita que se siente con él, que lo oiga, que le hable. Ese niño necesita a ese hombre que llegue a casa, que le dé un beso a su mamá, para aprender cómo se trata una mujer, cómo un hombre se comporta en casa, que se siente a la mesa, que ore con él, que le hable de principios, que le ayude a tener juicio, que hable acerca de la vida con él, que disfrute sus gustos, que compartan los gustos del uno y los del otro. Todas esas cosas, mucho más que el dinero. Pero si tú y yo hablamos de compasión humana, se puede quedar tan corta que creemos que ser compasivo es dar algo material. No lo es. Y los cambios de planes en nuestra vida. Hay momentos de dolor donde nuestra naturaleza, donde nuestra realidad se ve afectada. Como esos momentos donde estamos allí una vez más, frente a la unidad de cuidados intensivos de un hospital que nos cambian para siempre. ¿Sabes qué sucede en esos tiempos? Nuestro corazón se vuelve un poco más compasivo. Un poco más compasivo. Los cambios de planes de Dios en nuestra vida tienen un propósito que es mucho más alto que nuestros pensamientos. Tú y yo tenemos una necesidad superior en medio de todas las cosas que nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos tener un corazón como el de Cristo. Y en medio de los cambios de planes, uno de los grandes tesoros que se quedan en nuestro corazón es que nuestro corazón cada vez se vuelve más como el de nuestro Señor. Qué gran oportunidad.